Bueno, acá tenemos la clase de modelos mentales que bueno, por problemas del Zoom no ha quedado grabada, entonces yo me había comprometido con ustedes en volver a grabarla, ¿sí? Y estos modelos mentales también están muy conectados a los que son los filtros mentales. Uno de esos filtros es que no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Acá hay un error, así que les pido disculpas. Vivimos en un mundo interpretativo. Constantemente estamos interpretando y dentro de nuestras interpretaciones nos disponemos a activar los mecanismos biológicos de defensa y tenemos diferentes percepciones de cómo son las cosas. Percibimos las cosas de acuerdo a las experiencias, creencias, de acuerdo a las conductas aprendidas, a lo que hemos aprendido durante la infancia y durante, ¿por qué no?, en la escuela también, porque convivimos con el entorno educativo durante un buen tiempo y podemos tener algún docente que por ahí, a mí personalmente me tocó una docente en cuarto año que nos tiraba la tiza o que agarraba los punteros y venía y golpeaba sobre la mesa para pasar a decir la lección. Y para mí fue súper traumático, de hecho me costaba muchísimo pararme al frente para decir una lección. Y estudiaba y no la podía decir porque me quedaba paralizada. Entonces eso se termina convirtiendo en un modelo mental que después me limitó, por ejemplo, en la facultad, en cada examen final. Entonces, acá me gustaría que se hagan la pregunta, ¿qué cosas les hacen felices a ustedes? ¿Qué cosas les generan sufrimiento? Porque a partir de esto nosotros podemos detectar cuál es el modelo mental predominante también en cada uno de nosotros. ¿Qué es el éxito para ustedes? El éxito no es solamente tener dinero, tener un buen trabajo, sino hacer lo que uno se propone, que las cosas nos salgan bien, que estemos en nuestro buen lugar, que estemos trabajando en lo que nos apasiona. ¿Vivimos en un mundo de paz y de abundancia? ¿Qué piensan ustedes? Estas preguntas yo les hacía en la clase. ¿Qué somos las personas? ¿Qué es la realidad? Son preguntas socráticas, ¿no? ¿Ustedes saben lo que son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Lo que somos se construye en nuestra conversación histórica? ¿Somos el resultado de nuestra narrativa? ¡Wow! ¡Qué pregunta poderosa! Porque me van a escuchar mucho decir, somos las historias que nos contamos. Y creo que esta frase responde a esta pregunta. ¿Lo que somos se construye en nuestras conversaciones históricas? ¿Somos el resultado de nuestra narrativa? Sí, porque el lenguaje genera acción. Todo lo que yo narre, ya sea interna o externamente, se convierte en un resultado porque es acción. Entonces acá arrancamos con los modelos mentales y tomo uno de estos principios de la ontología del lenguaje. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a interpretar y a ver el mundo en base a las experiencias, creencias y conductas que he aprendido. Acá tenemos una imagen, fíjense, que pareciera estar de costado, otros van a interpretar de otra manera y todo está bien.
¿Qué vemos acá? Cada uno va a ir interpretando, repito, en base a sus experiencias, ¿no? Y aquí es donde nosotros traemos los paradigmas, porque los modelos mentales también se ven implicados con estos paradigmas. ¿Por qué? Porque son patrones y un paradigma contiene reglas, disposiciones, ya sea que estén escritas o no, o pueden ser escritas y también narradas, o pueden ser escritas o haberlas escuchado. Y un paradigma es cuando define el límite o establece un límite. Entonces nos dice cómo tenemos que comportarnos dentro de los límites para tener éxito, por ejemplo. ¿Qué son los modelos mentales? Son esos supuestos que están muy arraigados en nuestra conciencia y que a veces nos llevan a generalizar, a veces nos llevan a crear una imagen de lo que es la realidad, y esto termina influyendo obviamente en nuestra manera de comprender el mundo y también cómo actuamos, porque, por ejemplo, si a mí me dicen, no, mira, todos los varones de jardín de infante tienen que usar delantal celeste. ¿Y qué pasa si una mamá se le ocurre no llevar delantal celeste a su niño? Ahí tenemos un modelo mental hondamente arraigado, ¿no? Y porque se dice que el varón tiene que ir de celeste, pero no existe una ley, no hay normas. Eso sería un paradigma. Entonces los modelos mentales, para poder trabajarlos correctamente, nos tenemos que dar vuelta y mirarnos al espejo, ¿no? Mirar al espejo, pero mirar hacia adentro. Y cuesta mucho vernos para adentro. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, aclarar nuestra conciencia, ordenar nuestras conductas, detectar si me está haciendo bien, si me está haciendo mal, qué es lo que pasa con ese modelo, ¿me permite avanzar o me limita? ¿Por qué? Porque yo puedo creer que no puedo trabajar con hombres, pero eso es un modelo mental. De hecho, les cuento que a mí me costaba muchísimo, por ejemplo, en las sesiones de coaching, atender a hombres, y lo tuve que trabajar mucho y después me di cuenta que era un modelo mental. Entonces, uno tiene que aprender a, como dice acá, expulsar esas imágenes internas del mundo, llevarlas a la superficie y ver por qué me está costando mucho poder trabajar con los hombres. Y quizás sea límite, autoridad. Y cuando uno se pone a indagar se da cuenta de que viene de allá, de la infancia y adolescencia, porque son en los 2 primeros septenios de vida, el primer septenio y el segundo septenio de vida, donde nosotros tenemos esto de comenzar a arraigar y fijar fuertemente los modelos mentales, que repito, serían aquellas frases que escuchamos en cantidad, aquello que vimos en cantidad y que nos limitan muchas veces, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos que trabajar con estos modelos mentales? Justamente para poder habilitar el aprendizaje, reflexionar, crear, proponer, aclarar, que es simplemente una imagen interna que vamos creando y que eso puede revertirse para que podamos estar con una mirada diferente del mundo, de lo que nos rodea. Descubrir cómo esos modelos mentales también van a incidir en las acciones y decisiones que tomemos. Entonces, la influencia que tienen los modelos mentales sobre nuestras decisiones y acciones es muchísima. Primero,
como lo decía al principio, determinan la manera en que interpretamos. Y segundo, determinan nuestro modo de actuar o no. Y hoy al principio también les decía que estaba muy ligado a lo que son paradigmas. ¿Por qué? Porque un paradigma es lo que percibimos de la realidad. Y cuando una persona está muy arraigada a un paradigma, va a percibir de esa misma manera a un otro y podemos afectarlo mucho, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos detectar que nosotros estamos teniendo un modelo mental basado en paradigmas? Cuando vemos que decimos, eso es imposible. Aquí no hacemos las cosas de esa manera. Acá no se hace así. ¿Y dónde dice que no se puede hacer así? Ahí tenemos un modelo mental, un paradigma. Ya lo hemos intentado y no dio resultado. Esto cierra las posibilidades. Y cuando nosotros trabajamos, o sea, ir resumiendo, los modelos mentales hondamente arraigados limitan la posibilidad de abrirse, de lograr metas, objetivos, sueños. Va en contra de lo que es nuestro deseo. Y acá, bueno, con estas frases tenemos varios paradigmas que son en realidad modelos mentales. Entonces, un paradigma puede ser una espada de doble filo, porque nos puede permitir ver, analizar, trabajar en profundidad, procesar los datos y que concuerda con esto que seguimos hablando de modelos mentales, ¿no? Y también pueden los paradigmas apartarnos de tener oportunidades. Podemos tener muchísimas oportunidades si identificamos los paradigmas. Fíjense estas imágenes acá. Acá tenemos, ¿ven? El enchufe. Y después hay una persona en la bañera. ¿Y qué identifican ahí? ¿Qué es lo primero que ve la vista? ¿Qué es lo primero que identifican? Observemos, tranquilos, veamos cuál es nuestra lectura. Fíjense después en cada imagen. ¿Por qué? ¿Por qué estas imágenes? Porque son paradigmas. Nosotros tenemos normas y esas normas y reglas a veces inciden de tal manera poderosamente que pueden paralizarnos también, dependiendo de que hay normas, o sea, tenemos normas y reglas que cumplir, ¿sí? Pero a veces esto de decir, no, acá se hace así, puede ser un paradigma basado en un modelo mental, porque, y ahí era donde yo contaba en la clase el cuento del pelleto, que una pareja de recién casados, al marido le gustaba mucho el peseto que hacía la suegra. Entonces le dice un día a su señora, recién casados, le dice, yo quiero comer el peseto como el que hace tu mamá. Entonces la señora obviamente hace el peseto y corta las dos puntas del peseto. Entonces el marido le pregunta, ¿por qué cortas la punta? ¿Y por qué así se hace? Bueno, resulta que después van a lo de la suegra y él le pregunta a la suegra, suegra, ¿por qué corta las puntas del peseto? Y la suegra le dice, sí, porque así lo hacía mi mamá. Menos mal la madre, la abuela de su esposa vivía aún. Entonces pregunta, ¿por qué cortaba la punta del pelleto? Y la abuela le dice, porque no entraba en mi fuente. Ahí tenemos un modelo mental. ¿Por qué lo dijo alguien que se hace así? Se sigue repitiendo en otras generaciones. ¿Cómo los vamos a trabajar? Asumir que son importantes. No es fácil porque viene
con componentes biológicos, por ejemplo, esta abuela, la hija la respetaba mucho, su nieta también, entonces se convierte en algo biológico y es parte de la historia personal también, ¿no? Entonces, con todo el respeto, identificar y detectar que trabajar con los modelos mentales hondamente arraigados nos va a llevar a poder indagar, reflexionar y ahí tomar decisiones asertivas. Acá yo había sugerido hacerlo de la columna izquierda, ¿sí? Y el ejercicio de la columna izquierda está subido en el aula. Me gustaría que lo puedan ver, que lo hagan. Es muy efectivo, que era contar un relato, una experiencia desagradable, recordar una conversación y a partir de esa conversación identificar qué es lo que quedó pendiente que ustedes no han dicho en esa conversación y que les hubiese gustado decir. Se divide la hoja en dos y del lado derecho ustedes hacen el relato tal cual fue la conversación, ¿sí? Y que no fue productiva. Recuerdan eso y del lado izquierdo van a volver a relatar cómo le hubiese gustado que sea, qué le faltó agregar, qué le faltó decir o expresar o lo que quedó pendiente, ¿sí? Así que bueno, con esto cerramos modelos mentales y lo vamos a compartir en el aula. Así que muchísimas gracias por la paciencia y acá voy a ir finalizando. Muchas gracias.